Guadalupe Valdés, exdiputada y ahora representante para América Latina en la FAO, con el tema del hambre, que es una de las grandes problemáticas y complejidades, Franklin, del siglo XXI. Todavía se pasa hambre, se mal alimenta, hay gente desnutrida en muchos de nuestros países. Y Guadalupe, que tuvo una labor tan destacada en el Congreso, ha pasado a ocupar esta posición, que también es un reconocimiento. Buenos días, Guadalupe. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme nueva vez a Enfoque Matinal. Y para agregar de lo que en la parte introductoria hace el doctor Nieves, Ricardo, la infancia, el hambre en la infancia, ¿cómo se traduce en la de mejoría del rendimiento neurológico, del coeficiente intelectual, en esos muchachos que les exigimos que sean ciudadanos ejemplares, que sean profesionales con toda la información que necesitan para competir en una sociedad capitalista, que es hasta cruel cuando se evalúa y les exige a los muchachos una experiencia preliminar? Sin embargo, si no han tenido un inicio, ¿cómo pueden tener experiencia? Y más con la deficiencia en la educación de la República Dominicana, donde el semi-analfabetismo, gente que sabe leer y no entiende lo que está leyendo, 3 palabras y se quedan ahí, no dan más de allá. Sí. Bueno, es excelente esa introducción que haces, Yo creo que Frank hizo el resumen general de la problemática. Sí, y comenzó por un tema que es esencial y crucial estratégicamente, que es el tema de la atención a la primera infancia. O sea, las políticas públicas tienen que estar orientadas para erradicar el hambre en el 2030, justamente de comenzar con la primera infancia. No solamente cuando el niño ya nace, que una estrategia esencial es el tema de la lactancia materna. Nosotros en el país... Además, si hubo un embarazo con hambre, no puede salir un producto que sea fértil, creativo, reproductivo. Justamente a eso me refería, por eso decía, no solamente cuando el niño nace, sino que durante el periodo de embarazo la mujer tiene que tener una alimentación sana y adecuada para que ese producto, ese feto, se desarrolle potencialmente. Hace 2 años nosotros invitamos en el país, en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, para la celebración del 5º foro del Frente Parlamentario contra el Hambre, al doctor Fernando Monkenberg, que es un experto chileno, donde él señalaba cómo Chile cambió cuando hace 25 años los políticos entendieron que invertir en la primera infancia era fundamental para desarrollar el potencial genético que traen los niños y las niñas. Entonces él dice que cuando los chilenos, en la clase política chilena, comprendió esto y comenzó a invertir en nutrición, alimentación sana y adecuada para los niños desde la primera infancia, eso ha impactado a Chile en términos económicos, de desarrollo económico, de convivencia social. O sea, estos grandes temas de la violencia, de la inseguridad ciudadana, no solamente se resuelven ahora con compra de equipos, de tecnología, demás, sino que hay que invertir para generar un ser humano distinto, un ser humano que quiera vivir en paz. Y para eso es fundamental ese enfoque. ¿Cuál es la radiografía? ¿Cuáles son los perfiles de la República Dominicana hoy cara al hambre? ¿Cómo estamos nosotros en alimentación? Bueno, los últimos informes que se han publicado, incluso con respecto a la situación de la inseguridad alimentaria y nutricional en la región, en el país tenemos aún un 12.3 personas en estado de malnutrición. 12 de cada 100 dominicanos tienen una malnutrición. Sí, o sea... fundamentalmente niños. Niños pero en la cifra global, porque el 12.3 a veces nosotros podemos entender, pero para la población es 1.300.000 personas. Es mucha persona. Exactamente. El otro elemento es la mala alimentación, que aunque se coma no se tienen los nutrientes ni las calorías suficientes para ese desarrollo que ustedes acaban de describir. Claro, porque es que tiene que haber un enfoque integral. Por eso hoy día se habla de políticas en soberanía, seguridad alimentaria
y nutricional. Antes se decía en el país, no, nosotros tenemos garantizada la seguridad alimentaria porque producimos el 80% de los productos. ¿Recuerdan eso hace algunos años? ¿No? Pero ¿qué pasa? Hoy día no es solo producción de alimentos y no es solo producción de alimentos, por ejemplo, agrícolas. Hay que ver la pecuaria, o sea, hay que ver la pesca. Nosotros somos una isla y la pesca debe ser un elemento fundamental. Que no lo es. Que no lo es. Hay que desarrollarla potencialmente porque todos los productos del mar son sumamente ricos en nutrientes para el desarrollo y una alimentación sana de la población, pero hay que ver también no solo la producción de alimentos, la calidad, la inocuidad con la que se producen estos alimentos, tiene que ver con la nutrición y tiene que ver con el acceso. O sea, si las personas no tienen ingresos para poder adquirir los alimentos que requieren de manera básica, entonces no estamos teniendo un enfoque integral. Cuando uno le escucha hablar, uno con pena se retrotrae a 30, 40 años, a 20 años. Cuando escuchaba hablar de la creación de una flota pesquera, a veces se nos olvida que somos una isla, creemos que somos un territorio continental pegado de muchas cosas, de muchos países diferentes. Cuando los poderes a nivel mundial se han adueñado de nuestras costas, de nuestros peces, de nuestros recursos naturales, una ley que se promovió del señor Michelén en el Congreso, donde se aclaraba exactamente después de la costa cuántos kilómetros mar adentro somos nosotros los dueños, lo que podemos hacer por ahí. Sin embargo, hay un temor en el Estado en aplicar esa legislación. Pescado, tabla de pescado, de fósforo, lo que sirve del complemento al desarrollo cerebral del infante principalmente. Pero ¿qué cuesta una libra de pescado? ¿Cuál acceso tiene una gente, una madre o un ciudadano para llegar a ese tipo de alimento? Sí, es que el pescado entra dentro de la escala de lujo, porque una es que la gente lo desconoce, porque no se le ha enseñado, y el otro aspecto es que el pescado, para adquirirlo, Franklin, tú tienes que pagar una gran cantidad de dinero, que no se compadece con los ingresos de la gente, como te señala. O sea, va a pasar lo que pasaba, por ejemplo, con el arenque, con el bacalao. Sí, que en principio eran productos de la baja escala. Exactamente. Y ahora son de lujo. Exactamente. Entonces hay que tratar de que haya educación y sobre todo educación en las escuelas, en las familias, sobre la importancia que tienen esa incluso alimentación adecuada. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué ocurre con la alimentación hoy día en el país? Y son no solamente en República Dominicana, en América Latina y el Caribe. Tenemos casi 200 millones de personas que sufren hambre en América Latina. Que sufren hambre y que están teniendo también otro tipo de enfermedades como son la diabetes y la obesidad, que son producidas por el consumo de alimentos inadecuados, ultraprocesados. Eso es bueno que usted lo diga, porque se puede pasar hambre y ser mal alimentado, aún consumiendo una gran cantidad de productos que son todos de la misma línea, en este caso los carbohidratos, que es lo que usted acaba de decir. Claro, no, y no solamente carbohidratos, sino alimentos que son ultraprocesados y que están saturados en grasas, en sales y en azúcares. Sobre todo esos alimentos enlatados, poliinsaturados, conservados, con aditivos químicos, conservantes artificiales. Todo eso tiende a generar problemas de alimentación. De alimentación y de enfermedades. O sea, que le sale incluso mucho, tiene un gasto para el Estado cuando las personas se enferman por no tener una alimentación adecuada. El PMA, el Programa Mundial de Alimentos, hace un estudio sobre el costo del hambre. Y el último dato que tenemos es que más del 4% del Producto Bruto Interno se gasta en salud por una mala alimentación. Entonces, por eso es que hay que generar políticas integrales para luchar contra este flagelo que no es solamente de República Dominicana. Según el último informe, nosotros estamos en una escala de moderada. Hay otros países en la región, como es el caso, por ejemplo, de Guatemala, que está en una escala de alta, o sea que sus niveles de hambre y de malnutrición son mucho mayores que los que tenemos en nuestro país. Sin embargo,
tener 1.3 millones de personas nos convoca también como país para seguir avanzando en esas políticas públicas que realmente vayan al fondo del cambio para lograr una alimentación sana y adecuada. El compartir una isla, la Hispaniola, con el Estado haitiano, ¿de qué manera nos reduce la velocidad del crecimiento en cuanto a las metas a largo plazo? Porque la desnutrición y el hambre de aquel lado, de alguna u otra manera, va a tender a influir en lo que nosotros vamos a hacer a futuro. Bueno, en el caso de Haití no solamente afecta a la República Dominicana, sino que impacta a toda América Latina y el Caribe. En el caso de Haití hay 4.5 millones de personas en inseguridad alimentaria y nutricional. Estas estadísticas impactan las estadísticas del resto de los 32 países de la región. Por eso es tan importante, incluso a raíz del paso del huracán Matthews, esta situación tiene que estar siendo mucho más grave para los próximos meses por las pérdidas que han tenido, no solamente en pérdidas de vidas humanas, que fue el país más afectado de la región con el paso del huracán, sino las consecuencias que esto tiene para la producción que ellos tienen. Entonces, hay que generar acciones de solidaridad, pero también de acompañamiento a Haití para que pueda salir de esa situación tan grave que tiene, con esa visión de que no es una responsabilidad solo de la República Dominicana. Obviamente nosotros compartimos una isla y por eso la presión es mucho más fuerte para nosotros, sobre todo en términos migratorios, en términos de salud, en la zona fronteriza. ¿Sabe, Guadalupe, que me preocupa sobremanera el tema? Y como médico lo pienso mucho y he leído bastante. Nosotros tenemos una combinación muy fatídica. Niñas de 13, 14, 15 años que están embarazándose y dando a luz productos desnutridos o proclive a determinadas enfermedades relacionadas con la nutrición. Una combinación de pobreza, de pauperación precoz, porque estas niñas empiezan a parir y embarazarse de los 13, 12, 14 años. Entonces, en ese ciclo, el futuro de esos niños, de esas criaturas que nacen de una adolescente malnutrida, mal alimentada, que no se ha chequeado de forma regular, no genera una especie de círculo como del que mucha gente parece no salir. Gravísimo. O sea, ayer estuvimos incluso en la presentación de un boletín que hizo Plan Internacional que se llama Planteamientos, y ahí justamente se analizaba cómo 1 de cada 5 adolescentes está embarazada de menos de 19 años. Entonces, las niñas y las adolescentes no están preparadas físicamente, anatómicamente, para tener un embarazo, además que eso es un crimen. Por eso hay que establecer políticas muy claras incluso para penalizar a aquellos que embarazan a las adolescentes y a las niñas. O sea, no podemos seguir simplemente diciendo que tenemos una gran cantidad de embarazo en las adolescentes y que esas personas, pues cuando un adulto embaraza a una adolescente, eso es un crimen y eso tiene que ser penalizado, claro, por la justicia. Esa persona tiene que ir a la justicia, los hospitales, las clínicas tienen que denunciar esos casos y esas personas tienen que ir. Hay un comunicador, el Uchi Lora, que hace unos meses hizo una propuesta de la que nosotros nos hemos hecho eco y aprovecho aquí para reiterarla ante esta pregunta, y es que en los hospitales debe haber permanentemente, sobre todo donde van niñas a adolescentes. Yo veo el caso de la maternidad, esa fila enorme de niñas de 14 años. Para estar ahí y tomar las medidas del lugar, porque los médicos muchas incluso veces pudiera establecerse un ministerio público NNA en, claro, los hospitales, niños, niñas y adolescentes, permanente para seguir ahí, para permanente, Franklin, porque es una epidemia esta. Sí. Justamente, porque pero hay que llamarlo, hay que buscarlo. Entonces, eso es muy difícil para el médico que está atendiendo todos estos casos, estar también atento que hay que llamar al fiscal para que venga a analizar este Guadalupe, caso. Pero eso entra en conflicto directo con un sector de la sociedad que es intransigentemente fanático
en la defensa de su posición, que es el sector religioso, que no quieren que haya planificación, que haya prevención, que haya observación de esos detalles, porque aspiran a una sociedad ideal que ya pasó hace mucho tiempo. Bueno, padre, madre e hijos no quieren que se le diga al muchacho cómo evitar el embarazo, no quieren que se hagan las prescripciones del lugar para el caso. En familias disfuncionales, infuncionales, en el cual la niña que se embaraza no tiene un patrón, no tiene a quién seguir, está desprotegida sobre cuál es el liderazgo social que se tiene. Y sin embargo observamos cómo se presentan al Congreso de una manera, no voy a decir lo que pienso, pero para que usted nos hable de eso, de cómo entonces la sociedad compite contra aquello que empuja en sentido contrario. Es que el Estado tiene que tomar políticas y tiene que adoptar leyes para garantizar derechos, y en este caso el Estado y la Constitución de la República Dominicana lo dice de manera expresa. El Estado tiene que garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, toda esta situación que se da de conflicto con la Iglesia, la sociedad dominicana tiene que separarla. ¿Por qué? Porque el tema de la religión, el tema de la fe es un tema privado, es un tema personal de cada persona, sus creencias, la forma como la viva, cómo la practica. Pero el Estado, su responsabilidad es garantizar marcos legales, políticas públicas, asignación en el presupuesto del Estado para garantizar estos derechos. El Estado no se puede manejar con el tema de la fe o de la creencia de un sector de la sociedad, sino que tiene que legislar para todos. Entonces, el tema hoy día del embarazo en las adolescentes es un tema sumamente grave, porque no solamente está impactando esas niñas que están trayendo seres humanos sin las condiciones de tenerlo, con bajo peso, desnutridos, que obviamente van a tener secuelas para el resto de su vida, esos niños que van a nacer de estas de niñas y de estas adolescentes, sino que además ellos mismos van a ser niños que van a tener un desarrollo no adecuado por las condiciones en las que llegan a este mundo. Entonces, eso hay que resolverlo y hay que establecer políticas públicas, muy claro, no temas religiosos, políticas públicas para poder prevenir, porque el tema incluso... Por ejemplo, en un estudio que hizo el Centro de Estudio de Género, indica que el Estado dominicano invierte 33% más en atención al embarazo de las adolescentes que lo que se invierte en la prevención para las adolescentes. Una catástrofe. Exactamente. Guadalupe, o sea, este cargo que usted ostenta hoy en la FAO, que es dependencia de Naciones Unidas, yo diría, Franklin, que es una lástima que la hayamos perdido como legisladora, porque siempre fue muy puntual, muy certera, y le dio un giro distinto a la representación. Y entonces usted no fue reelecta como diputada, pero está en una posición importante. ¿Qué entraña ser representante de la FAO y qué vinculación económica tiene? ¿Cómo le pagan? Todo esto. Me interesa saber, porque Guadalupe es muy transparente. Sí. Bueno, no, yo he sido investida, designada como embajadora especial Hambre Cero para América Latina y el Caribe. O sea, le toca el área. Me toca toda el área de América Latina, así lo dice el nombramiento que ha hecho la FAO a través de su director general, el señor José Graciano da Silva, y es una invitación por el compromiso político con... Pero usted gana muchos dólares. No gano absolutamente un centavo. ¿Es honorífico? Es honorífico, así lo dicen los términos de referencia que me enviaron cuando me hicieron la propuesta. No puedo cobrar por ninguna misión que realice en términos de promover la generación, ser una generación... O sea que ahí no hay barrilito. Bueno, no, ni tampoco yo lo utilicé cuando estuve... Tan por eso, no, o sea, lo usé. Bueno, primero porque el barrilito es en el Senado, sí, pero no lo usé de manera clientelar, porque creo que el clientelismo es un cáncer en la política
en nuestro país y en el mundo. Entonces yo estoy muy satisfecha con esta invitación que me han hecho desde la FAO, porque creo que seguir honoríficamente, pero sobre todo porque expresa un compromiso, una voluntad, y quizá también me da mucha libertad en ese sentido de poder contribuir a que no solamente en América Latina y el Caribe, países como Haití, Guatemala, Centroamérica, sino también compartir las experiencias que hemos tenido en la región, que es la región que más ha avanzado en términos de la lucha contra el hambre, los niveles de desnutrición, pero compartir esto con otros continentes, con África. África, por ejemplo, tiene, la África subsahariana, más de 20 millones de personas en situación de hambre realmente. Entonces, ellos van a formar también una alianza parlamentaria en el Parlamento panafricano. Entonces, esto yo creo que es importante porque ser generación hambre cero en el 2030 nos tiene que convocar a todos y a todas en el planeta. Señora Guadalupe, pero ¿es posible que se establezca un concierto de voluntades entre la gente que toma las grandes decisiones nacionales, de esa planificación a futuro en cuanto a alimentación, a soporte alimenticio, nutricional de madres embarazadas, de niños recién nacidos que se van a hacer adultos? ¿No tendrían ellos mucho que esperar el resultado de ese ciudadano que al final de cuentas va a ser un votante y va a tomar las grandes decisiones de la República Dominicana? ¿Es posible que esa gente se ponga de acuerdo en algo? Bueno, es imperioso hacerlo, y los países que han avanzado, por ejemplo, el propio caso de Cuba, que tiene una desnutrición prácticamente cero, implica que hay que generar articulación y coordinación en las políticas públicas, o sea que los ministerios que tienen que ver con este tema tienen que sentarse de manera conjunta, y por eso en la ley que fue promulgada por el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, el 5 de julio, que es la ley 589-16 sobre seguridad alimentaria y nutricional por el derecho a la alimentación. Este es un tema nodal en la misma, tema de que se crea un Consejo Nacional para abordar de manera conjunta las políticas, articular los diferentes ministerios: agricultura, educación, salud, trabajo, seguridad social, industria y comercio, la intervención del propio Ministerio de la Presidencia. Solo nos quedan unos segundos, Guadalupe. Es tan importante hablar de esto, saber que un niño que no se alimenta bien en los primeros 7 años de su vida, los primeros 3 años, no tiene el desarrollo de sus circunvoluciones cerebrales, de los núcleos cognitivos, que su cerebrito no va a tener el mismo tamaño, la misma disposición, y por ende el niño se va a quemar en la escuela y no va a aprender matemáticas. Y esto tiene que ver tanto, impacta de forma tan negativa el tejido social en su conjunto, que la gente no tiene ni una idea del significado enorme de una malnutrición. Es que no hay de niños inteligentes y niños brutos, lo que hay son niños alimentados o bien alimentados o inadecuadamente alimentados. Entonces, invertir en la alimentación de los niños y las niñas es fundamental, pero también de los adultos. Necesitamos una sociedad feliz, y una sociedad feliz pasa por erradicar el hambre en nuestro país y en el mundo. Sí, pues ya el producto a lo que crecieron y nacieron con hambre lo tenemos ahí. Entonces es otra inversión, sí, para tratar de hacer que esos niños tengan una función en la sociedad, Franklin, tú lo que no se acomplejen, que puedan crecer paralelamente. Pero esa generación está perdida, tú sabías. Esa generación mal alimentada, que dejó la escuela, que se quemó, que abandonó. Yo quisiera cerrar con una frase que para mí es muy importante. La lucha contra el hambre es un tema ético innegociable. O sea, tenemos que avanzar, y ahí el rol de los medios de comunicación, el rol de este canal es fundamental. Ustedes los sábados en este canal se produce el informe Clisver a las 6 de la tarde, que tiene... ¿Se refiere a Bernardo Clisver? A Bernardo Clisver. Que es una autoridad mundial. Pero además que tiene ese enfoque que ha planteado Franklin con mucha propiedad, porque esa es la manera para realmente hacer un cambio cultural y político, social en el país. Bueno, Bernardo Clisver dice que la pobreza es ilegal
y que la miseria es absolutamente ilegal. Y es que hay recursos además en el mundo, porque lo que pasa es que los recursos no se invierten en estas estrategias. Por ejemplo, el tema de la inversión en armamento que hay en el mundo, cuando debería de invertirse en alimentación, en educación nutricional, en prevención del embarazo de las adolescentes. Bueno, Guadalupe, ha sido una verdadera honra contar con usted en esta mañana y hablar de este tema tan fundamental y de tanta necesidad y perentoriedad para la sociedad dominicana, y nos satisface también sobremanera que usted haya sido colocada en esa posición de la FAO, que es un reconocimiento y además un prestigio para usted y para el país. Muchas gracias. Y que nos saca de esa cotidianidad de farandulería política y delincuencia, hablar de otras cosas que sí son el futuro de mañana. El futuro fue ayer y es hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.